Hola amigos de YouTube, que no se les haga raro de que porque estoy subiendo vídeos seguidos, ya tengo tiempo y de nuevo estaré subiendo vídeos mínimo uno por semana y si ustedes me apoyan haré algunos cambios al canal, como el banner, el logo, la voz siempre y cuando me apoyen comentando. Ahora sí comenzamos con el video llamado Me morí. Y vi el cielo. Si bien no era el mejor de los cristianos, siempre he creído en Dios. No me verías en la iglesia todos los domingos, pero haría un buen intento de asistir a la misa de Pascua y de Navidad. En algunos miércoles, cada par de años, incluso me veías con un trozo de ceniza en la cara. Eso fue, por supuesto, antes de que el conductor ebrio decidiera que mi onda parecía que necesitaba ser comprimido a la mitad de su tamaño. No recuerdo mucho sobre el accidente en sí ni sobre mi posterior estadía en el hospital. Pero esta historia no es sobre eso. Esta historia es sobre lo que vi cuando estuve muerto durante 6 minutos. En un momento estaba conduciendo por la avenida Roosevelt, ocupándome de mis asuntos, y esperando que una luz se pusiera verde. Al momento siguiente sentí un enorme cambio de peso y todo se volvió negro. Cuando vi la luz al final de un túnel oscuro, adiviné lo que me había sucedido. Me había muerto. Sabía que era una buena persona. Traté a mi familia con amabilidad. Mis muchos años en esta tierra me habían enseñado que las personas eran esencialmente buenas. No tenía miedo de entrar en esa luz blanca, a pesar del hecho de que estaba dejando mi vida atrás, porque sabía que los vería pronto. Así que entré en la luz. Lo siguiente que supe era que tenía un cuerpo físico. Podía sentir un ligero frescor en mi piel y la suave tela de una cómoda camisa holgada y pantalones. Los pequeños puntos blancos y los lunares marrones que habían cubierto mis antebrazos durante largos días de trabajo físico se habían ido y mi piel se sentía tan suave como la parte inferior de un bebé. Si pudiera mirarme en un espejo probablemente me vería una versión de mí mismo mucho más joven que los 44 años que era actualmente. ¿Has terminado de admirar a los nuevos indecisos? La voz me sorprendió. Sonaba demasiado normal. Lo siento. También es demasiado para acostumbrarme, le dije a la voz que no podía ubicar. Espera un momento, ¿dónde demonios estás? Aquí, la voz venía de mi derecha y mis ojos se ajustaron al punto de poder distinguir una silueta contra la luz que me rodeaba. La luz pareció apagarse un poco y finalmente pude distinguir la silueta. Como yo, llevaba una camisa blanca holgada y pantalones blancos. Y había algo raro en su pelo. ¿Puedes escucharme ahora? Él dijo. ¿Qué? Podía escucharlo todo el tiempo. ¿Por qué me preguntaba si podía oírlo? Lo siento, mala broma. Mis habilidades sociales están un poco oxidadas. Pensé por un segundo antes de finalmente poner por qué me preguntó eso. ¿Estás citando ese comercial de Berrizón de hace una década? Mi visión se aclaró lo suficiente como para descubrir la cosa rara que había notado sobre su cabello. Tenía un faux halcón morado oscuro. Él suspiró, y otra vez falló en ser gracioso. ¿Realmente ha sido una década? En la parte superior del faux halcón también tenía un piercing en la cara. Si él no hubiera estado usando la misma ropa blanca suelta que yo estaría en casa en un concierto de Fall Out Boy en 2005. Fue 2018 la última vez que lo comprobé. Maldita sea. Te darás cuenta después de estar aquí un rato que el tiempo no significa mucho para nada aquí. ¿Cielo? El chico emo soltó una carcajada. Sí. El cielo, miré a mi alrededor en todas direcciones. Por lo que pude ver, solo había una blancura interminable sin nada en la distancia visual, aparte de mí. ¿Cuál es tu nombre? Le pregunté al niño emo. Daniel. De acuerdo, Daniel, sí, mis ojos estaban completamente ajustados y definitivamente no había nada. Si esto es el cielo, ¿dónde demonios está todo? Me miró en silencio por un segundo. No soy la única forma de hacer chistes malos en este momento, aparentemente. Respiré rápidamente para calmarme antes de gritar a lo que presumí que era una especie de ángel Sichopom, o lo que sea que demonios se suponía que era este chico. ¿Está el cielo realmente de pie contigo en una nada blanca? Por toda la eternidad. Daniel me miró con tristeza. No, no lo es. Solo quería pasar el mayor tiempo posible. Daniel quería pasar el mayor tiempo posible. Del cielo. ¿Por qué? Le hice la única pregunta que tenía en mi cerebro. Miró a la distancia en blanco en silencio antes de responder. Supongo que tienes que descubrirlo tarde o temprano.
Estaba a punto de preguntarle de qué diablos estaba hablando cuando sentí un cambio repentino, la sensación en el estómago de estar sentado en una montaña rusa cuando bajaba de un centenar de pies, y de repente había una puerta delante de nosotros. Pilares blancos alcanzaron el aire lo suficientemente lejos como para que no pudiera ver la parte superior. Entre los pilares había paredes brillantes de lo que parecían sólidas láminas de mármol que se extendían hasta los cielos. ¿Qué diablos acaba de pasar? Casi me caigo por el repentino cambio de ubicación y la aparición de paredes que inducen vértigo donde antes no existía nada. Eso, señaló hacia la pared en un gesto derrotado, es hacia donde vamos. Desafortunadamente. Daniel, noté una luz más brillante que venía de la parte superior de la pared y señalé hacia ella. ¿Qué es esa luz? Levantó la vista hacia donde estaba señalando. No lo mires directamente a menos que quieras un achache cegador. Me quedé mirando como la luz se hacía más y más brillante. Se estaba acercando lo suficiente como para poder ver un par de alas en algún lugar en la brillante luz brillante de su núcleo. Había otro par detrás del primero. Y otro más cercano a su pierna. Su cabeza parecía la cabeza de un león. No, espera. Era una cabeza de buey. Pero tenía un pico. Y una boca humana. No tengas miedo. Una voz resonó desde la luz brillante que se acercaba cada vez más. Su rostro había sido lo suficientemente confuso, tratar de ubicar su característica exacta comenzaba a hacer que mi cerebro doliera. La voz en auge solo se sumó a la locura que ya estaba dentro de mi cabeza cuando mi mente trató de reconciliar algo con 4 caras y 17 pares de alas. 14. 12. Apartar. Oí una pequeña voz a mi derecha. Era difícil pensar. ¿Dónde estaba yo de nuevo? ¿Qué estaba mirando? Esta cosa realmente tiene la cabeza de... Sentí que mi cabeza se sacudía de repente y de repente estaba mirando hacia el suelo, mis facultades mentales volvían en una oleada repentina. Lo siento, sirviente, aún no sabe cómo funcionan las cosas aquí. Soy su acompañante a través de las 3 puertas y solo deseamos pasar. Daniel dijo desde directamente a mi lado. Podía sentir el calor de la luz que brillaba en el ángel, porque eso es lo que debe ser, justo delante de mí. No sabía antes de este momento que la luz podría tener una intención, pero esta sí lo hizo. Podía sentirlo, medir sería la mejor palabra, yo cuando estaba frente a él. La luz brillaba a través de mí, iluminando todos los errores de mi vida. Un matrimonio de 20 años por el desagüe debido a una noche de ebriedad. El hecho de no estar en contacto con viejos amigos. Al enterarse de uno de esos amigos había muerto por tercera vez 3 años después. Por supuesto, guía. La voz resonó, sacudiendo la esencia de lo que estaba hecho. Puedes pasar. Sentí que la luz se movía y me digné a mirar hacia arriba. Ya estaba a la deriva hacia arriba y fuera de la vista sobre las paredes escarpadas que dominaban el campo de visión. Venga. Sentí un tirón y comencé a caminar hacia la pared. Necesitamos entrar. Solo para. Grité y aparté mi mano del agarre de Daniel. Dime qué demonios está pasando. ¿Qué demonios fue eso? ¿Cómo tuvo tantas cabezas? Y es dejarnos pasar. ¿No estamos ya aquí? ¿No hemos sido ya juzgados por Dios? Daniel me miró. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Tristeza, sí. El resentimiento, tal vez. Esta vez, sin embargo, había una emoción clara en su rostro. Temor. Miedo mientras miraba hacia las paredes y las cosas que estaban de guardia. Esos son ángeles. Si tienes suerte, no verás a muchos de ellos. Cuando estaba vivo, pensé que la Biblia era una tontería. Y la mayor parte es. Una de las cosas que salió bien era cómo se veían. De todas las malditas cosas para que funcionara correctamente tenían que describirlas correctamente como esas mentes sangrantes. Ahora realmente necesitamos entrar antes de que uno de ellos regrese. Miré a Daniel, ¿y por qué necesitamos hacer eso, Daniel? ¿Aún no lo entiendes? Estos no son los muros del paraíso que te enseñaron en la escuela dominical. Estos son los muros de una prisión. Y los ángeles no son servidores de Dios. Son guardias. Ahora, continuó Daniel, entremos antes de que otro baje para vernos. Daniel comenzó a caminar hacia la pared antes de que pudiera reunir cualquier tipo de respuesta a sus palabras. Si los ángeles fueran guardias, ¿qué demonios estaban cuidando? La pared blanca de alabastro estaba justo frente a nosotros. Daniel no mostró signos de detenerse mientras continuaba caminando hacia lo que parecía un pilar de mármol sólido de 6 pies de ancho. ¿Cómo se supone que debemos pasar?
Mi pregunta se interrumpió cuando la base de un pilar inimaginablemente grande se levantó silenciosamente solo lo suficiente para que los dos pasemos por debajo. Daniel no se detuvo y caminó por el espacio recién creado como lo había hecho 1000 veces. Ese pilar tiene que pesar tanto como un rascacielos. ¿Cómo se levantó sin sonido? Le pregunté a mi guía. Es un poco inútil preguntar cómo se hace algo aquí. Lo único que obtendrás son las especulaciones de las otras personas aquí o porque es necesario de la galería de cacahuetes alados. Ahora trata de no parecer demasiado sorprendido. Dijo como respuesta. No sé, mi frase fue cortada por segunda vez en tantos minutos como salimos de debajo de la columna elevada a una Silver City brillante. No soy propenso a las exageraciones, así que espero que tomen esto con toda la exactitud que puedo reunir. Era toda una ciudad hecha de plata. Las altas agujas puntiagudas que brillaban más que cualquier otro espectáculo de luces de Las Vegas se extendían fuera de la vista hasta los cielos infinitos que de alguna manera estaban libres de obstrucciones e imposibles de ver. También había una serie de edificios más pequeños. Edificios cuadrados de un solo piso que se sentaban en las sombras de las increíblemente altas agujas, pero aún brillaban con la luz siempre presente que impregnaba cada parte de este lugar. Se colocaron edificios perfectamente redondos de 2 y 3 pisos en los espacios abiertos entre las agujas. Estos edificios redondos brillaban con un tono azul que parecía ser el único color en este lugar, además del cabello púrpura oscuro de Daniel. Ver un color fuera de la luz pura me hizo pensar en algo. Daniel, ¿dónde están todos? Señaló hacia la base de una de las agujas altas. Si tienes la mala suerte de estar atrapado en el primer cielo, entonces uno de los brillantes te llevará a una aguja. Eché otro vistazo a la aguja y vi una pequeña abertura en la parte inferior. No hubiera podido verlo si Daniel no lo hubiera señalado literalmente. La abertura fue perfecta, sin mostrar signos de mecanizado o moldeado en absoluto. Era casi como si toda la aguja se hubiera fundido en un solo molde y se fundiera como una sola pieza sólida. Daniel continuó. Sin embargo, eres uno de los afortunados y me haces viejo. Bienvenido a Silver City. Extendió las manos en un saludo burlón. Cualquier otra cosa que tuviera que decir sobre Daniel, parecía poder exudar el sarcasmo sin pronunciar una sola palabra. No respondiste mi pregunta. Eso es porque lo estaba evitando. Lo miré fijamente. Probablemente pudo ver mi molestia porque suspiró y continuó. A pesar de cómo se ve este lugar, está bastante vacío. Cualquiera que esté cerca está en el segundo o tercer cielo. ¿Todavía cerca? Daniel miró hacia una de las agujas en silencio durante un largo momento antes de decir, ya verás. Me estaba cansando mucho de esta mierda críptica. He estado muerto por lo que pareció una eternidad y apenas hemos avanzado 10 pies hacia la ciudad de plata. No había nadie más aquí y nada que ver además de los edificios que desafiaban la definición. Me estaba preparando para comenzar a gritar de nuevo, tal vez intentar captar la atención de un ángel, antes de que notara que algo salía de uno de los edificios de la ronda de 3 pisos. Una bola de luz azul se separó de la superficie del edificio, seguida de un segundo, luego de un tercero. Se tomaron su dulce tiempo. Dijo Daniel mientras se acercaban las luces azules. A diferencia de la enorme monstruosidad que nos recibió en la pared, estas cosas eran del tamaño de los pesos de papel. ¿Qué son? Pregunté mientras las 3 bolas orbitaban alrededor de mi cabeza. El brillo se había reducido a una suave pelusa que no lastimaba mis ojos. Querubines. Me quedé mirando los diminutos orbes azules. No tenían ninguna característica definitoria que pudiera distinguir, querubines. Los pequeños bebés voladores de todas esas pinturas del Renacimiento. Daniel se rió en voz baja, otra cosa en la que todos se equivocan acerca de este lugar, señaló a uno de los querubines cuando pasó por mi visión y alrededor de mi cabeza, los querubines son los más bajos de los ángeles. No hacen mucho además de sentarse en esos edificios redondos, rondar a la gente y emitir un juicio. ¿Estas cosas me están juzgando? ¿Ahora mismo? Miré sospechosamente a otro orbe azul mientras flotaba en mi visión desde la izquierda. Juicio. Mayúscula J. No te preocupes demasiado. Es sobre todo una formalidad en este punto. Si había algo de lo que debías preocuparte, fue el serapín quien te echó el juicio en la puerta. Se hizo clic en mi cabeza. Los destellos de imágenes al azar cuando esa cosa se aburrió en mi alma. Yo estaba recibiendo el juicio. ¿Me encontrarían digno? ¿Me metería en una de las torres a pesar de las garantías de Daniel? Una de las bolitas azules paró justo delante de mí.
Después de un segundo en el que sentí ganas de orinar en mis pantalones, el pequeño querubín se movía en el aire. Los otros dos detuvieron su órbita alrededor de mi cabeza y aparecieron al lado del primero. El primero se movió, seguido de los otros dos copiando el primero y luego volando hacia el edificio del que habían venido. El que detuvo su órbita primero tomó una posición en la parte superior derecha de mi visión y permaneció allí. Eso es una buena señal. Daniel dijo mientras observaba a los otros dos reunirse con el brillante edificio azul del que habían salido. ¿Daniel? ¿Sí? Dijiste antes que eran guardias. ¿Qué están protegiendo exactamente? Daniel giró su cabeza para mirar la pared detrás de nosotros, no aquí. Te diré una vez que pasemos la segunda puerta. Sin ninguna indicación, comenzó a caminar, dirigiéndose en dirección a algún destino invisible entre una de las agujas y un resplandeciente querubín. Después de pasar el edificio redondo y brillante, finalmente pude ver dónde parecía estar nuestro destino. Justo después de una de las inmensas agujas había otra pared. Al igual que el que rodeaba la ciudad de plata, parecía estar hecho de mármol blanco puro. A diferencia de la enorme cosa a 1000 pies detrás de nosotros, parecía tener solo unos 100 pies de altura. Cuando estaba vivo, nunca describiría algo así como pequeño, pero aparentemente la muerte hace algunas cosas extrañas a tus percepciones. Lo desafortunado de este muro, sin embargo, fue la presencia de lo que Daniel había llamado serapín sentado en la parte superior de los pilares, que fue la única ruptura en la pura blancura. Justo como el que nos había aparecido en la puerta, estos brillaban con una luz blanca que era cegadora mirar. Las palabras de Daniel antes no pasaron desapercibidas y me aseguré de no mirar directamente a la cosa, menos que mi mente se rompiera y mi alma fuera destrozada. O lo que sea que hubiera pasado en las puertas delanteras. El querubín que había estado a mi lado hacía un minuto voló hacia el pilar más cercano a la brillante luz enloquecedora de un serafín. Cuando el blanco de los serafines subsumió el azul del querubín, Daniel giró la cabeza con una expresión de preocupación en su rostro. Ten cuidado con lo que dices a partir de ahora. Ese pequeño bastardo azul está escuchando y observando todo lo que dices y haces, lo interrumpí, ¿qué no debería yo detener? Daniel gritó, luego se estremeció mientras miraba hacia arriba en la parte superior de la pared antes de continuar, necesitas escucharme. Esa cosa no es tu amigo. Piénsalo como un dispositivo de escucha. Si dices algo mal, haz algo mal, ¿volará su pequeño trasero azul al serafín más cercano? Levanté la vista y vi una luz azul que se desprendía del blanco mucho más brillante. ¿Y no quieres llamar su atención? Daniel dijo en voz baja justo antes de que la luz azul tomara su lugar al lado de mi cabeza. Los serafines a los que había llegado el querubín aumentaron de tamaño, una luz brillante que se extendía para siempre en el horizonte. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera siquiera pensar en lo que estaba sucediendo, una voz resonó desde el pilar con una voz que habría sacudido una montaña. El juicio ha sido emitido y se te ha considerado digno de entrar en el segundo cielo. La luz infinita dijo antes de que se hiciera más y más brillante. En otro momento, todo se volvió blanco. Podrías haberme dicho que eso iba a pasar. Grité a ciegas mientras sentía a ciegas por cualquier cosa para orientarme. Sin ninguna advertencia, la luz cegadora se desvaneció de repente y vi algo que me sorprendió aún más que las agujas de plata y los ángeles que eran más altos que el infinito. Gente. Bienvenido al segundo cielo, dijo Daniel. Había gente por todas partes. Cientos y cientos de personas de pie alrededor, cada uno con su propia ropa blanca y brillante querubín azul. Todos ellos parecían estar esperando por algo mientras permanecían en silencio. Levanté la vista para descubrir que estábamos en algún tipo de edificio, ya que este lugar tenía un techo en lugar de un cielo abierto. ¿Dónde diablos estamos? Yo pregunté. Daniel suspiró. Te lo dije. El segundo cielo. Específicamente, la sala de materiales. Miré alrededor del cuarto. Dos de las paredes parecían estar hechas del mismo mármol impecable del que estaban hechas las puertas. Contra la pared izquierda de la enorme sala había varios pilares pequeños separados de la pared. Mientras miraba los pequeños pilares, una luz brillante brilló sobre uno de ellos. Donde nada había estado antes ahora era un pequeño cubo brillante lo suficientemente grande como para que se necesitaran dos manos para sostenerlo. Uno de los brillantes orbes azules de la multitud comenzó a moverse en su lugar hasta que una persona silenciosa lo miró. Esto pareció apaciguar al pequeño bastardo porque voló hacia el cubo resplandeciente que estaba sobre el pilar y comenzó a subir y bajar. El hombre, que parecía estar en sus 20 años y en perfecto estado de salud, se acercó y agarró el cubo. ¿Y estamos aquí por qué?
Yo pregunté. ¿Por qué tengo que hacer mi trabajo y mi trabajo es guiarte hacia donde necesitas ir? Y necesitas que te guíen a través del segundo cielo. Y eso, señaló el cubo que sostenía el hombre, es el material. Por lo tanto, material habitación. Miré mientras otro destello de luz se iluminaba en otro pilar, dejando atrás otro cubo resplandeciente idéntico. Otra luz azul ondulante llevó a otra persona silenciosa al pilar para recogerla justo cuando la primera persona salía de la habitación por un pasillo al otro lado de la habitación. ¿Por qué nadie habla? Daniel se veía como la nueva persona, una mujer rubia, comenzó a caminar hacia el final de la habitación con su brillante cubo. Sígueme. Daniel se volvió y me hizo una seña con la mano hacia él. Vamos, antes de que tu pequeño decida que estás tomando demasiado tiempo. Lo seguí por el pasillo al final de la habitación. ¿Somos prisioneros? Yo pregunté. Daniel se volvió y miró directamente al brillante querubín azul a mi izquierda antes de responder. Ninguno de nosotros somos prisioneros aquí. Hacemos lo que hacemos porque sabemos nuestro propósito aquí. Su significado era lo suficientemente claro por el hecho de que nunca rompió el contacto visual con la bola brillante. Si alguno de los dos dijera algo incorrecto, este pequeño bastardo azul nos informaría a los serafines más cercanos. Daniel continuó caminando por el pasillo y yo lo seguí. Después de un corto paseo detrás de una fila de personas que llevaban cubos frente a nosotros y con las manos vacías entrando en la sala a nuestra izquierda, entramos en una caverna masiva que se extendía lo suficiente como para no tener una estimación de cuán grande era en realidad. El techo estaba 50 pies arriba cuando salimos del corredor y entramos en la caverna propiamente dicha. Frente a nosotros, en largas filas ordenadas, estaban lo que parecían ser yunos de mármol de unos 3 pies de altura. Las filas y columnas se extendían en la distancia, casi todas ocupadas por una persona. Mientras caminábamos en nuestra línea ordenada, vi que las bolitas azules llevaban sus cargas lejos de la línea y hacia los yunques designados. Frente a la mayoría de los yunques, había gente tranquila con idénticas ropas blancas, cada una con sus propios cubos, cincelando con puntas de plata maciza. Daniel se detuvo y se metió en uno de los pasillos de los yunques. Aquí, en la fabricación, puede ver a las personas que han sido consideradas dignas de entrar en el segundo cielo haciendo lo que debe hacerse. Observé uno de los muchos yunques cuando un recién llegado comenzó a trabajar en su sólido cubo. ¿Y qué hacen exactamente con este material misterioso? Miró al cincelador cuando el joven comenzó a cortar el sólido cubo. El primer chip que se cayó perdió el brillo que era endémico del resto del cubo. Aquí se puede ver cómo uno de los dignos comienza su trabajo creando las cadenas que son importantes para todo lo que hacemos aquí. ¿Cadenas? La extraña palabra no parecía tener sentido con los cubos brillantes que ya había visto. Daniel caminó por el pasillo hasta que encontró otro cincelador. El material de este ya no era un cubo y se parecía a algo más cercano a una esfera. Aquí puedes ver otro a medida que se asemeja más a lo que necesitamos. Me detuve, frustrado por la continua falta de respuestas. ¿Por qué demonios todos están haciendo cadenas? ¿Y dónde duermen todos? ¿Y mierda? ¿Y qué demonios está pasando? ¿Qué están encadenando? Lamenté mis palabras casi inmediatamente cuando Daniel se dio la vuelta y miró al pequeño querubín mientras se movía de arriba a abajo en un movimiento agitado. No hay necesidad de dormir aquí. Miró a otro cincelador, este a medio camino entre una esfera y un cubo. Nadie tiene hambre aquí. No hay dolor, ni enfermedad, ni necesidad terrenal de nuestros cuerpos celestiales. Daniel se detuvo y miró a mi izquierda antes de continuar. Ahora que has visto dónde se hacen las cadenas, sígueme hasta la entrada del tercer cielo. Miré mi pequeño cuento. Parecía estar satisfecho con la respuesta de Daniel cuando dejó de moverse hacia arriba y hacia abajo y regresó a su posición estacionaria anterior a mi izquierda. Daniel suspiró aliviado y se dio la vuelta para comenzar a caminar por la fila. Antes de que pudiera caminar muy lejos, sin embargo, uno de los muchos cinceladores detuvo lo que estaba haciendo. El hombre, un joven de aspecto joven con el pelo largo que no se veía fuera de lugar en los años 60, detuvo su cincelado y se volvió para mirarnos. ¿Por qué sois las guías el único que puede hablar con alguien? ¿Cómo es eso? Maldito hombre justo. Daniel miró al portero azul del joven. Comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo en el mismo movimiento agitado que había hecho solo un minuto antes. El hippie continuó con su perorata. ¿Cómo esperan que trabajemos como nosotros? Sí, no nos cansamos y nunca tenemos hambre, pero ¿qué sentido tiene todo esto, ¿Lo que hacemos realmente vale la pena infinitamente? Cantidad de trabajo por toda la eternidad.
La bola azul del joven hippie voló en la distancia y se perdió de vista en solo un segundo. Por primera vez desde que lo vi una verdadera expresión de miedo en su rostro. Extendió la mano y me apartó un pie del hippie. Al mismo tiempo, cada persona que lo rodeaba directamente se alejaba de sus lugares de trabajo. El hippie suspiró, "Fudme". Una luz repentina apareció en la parte superior de la caverna. Un destello brillante y una voz de trueno. "Ya no eres digno del segundo cielo". Los serafines dijeron que antes de que apareciera en el suelo directamente frente al hippie, lo envolvieron en su luz y luego desaparecieron en un destello a través del techo de la caverna. Sin dejar una marca en ninguna parte y en menos de 5 segundos, el hombre ya no estaba aquí. Los cinceladores que se habían alejado volvieron a sus yunques y reanudaron su cincelado. ¿A dónde lo trajeron los serafines? Yo pregunté. A un chapitel en la ciudad de Plata. Ahora ven conmigo al tercer cielo. Daniel comenzó a alejarse y, sin otra opción, excepto que lo llevaran a una misteriosa aguja para no volver a verlo, lo seguí. Pasamos a muchos trabajadores en varios estados de integridad en sus cadenas mientras caminábamos. Cuartos de esferas, cubos y discos casi completos. Después de 1 minuto de caminata, vi lo que supuse que sería el producto final cuando uno de los cinceladores dejó su herramienta. Sobre el yunque de mármol había un gran anillo. Brillaba con una luz mucho más brillante que los cubos con los que empezaron. Cuando pasamos, recogió el anillo y comenzó a caminar justo detrás de nosotros, siguiendo la brillante luz azul de su guía mientras avanzaba. Otro anillo comenzó a brillar en otro yunque y otro seguidor nos unió por los pasillos. Cuando pude ver el otro extremo de la caverna y el corredor por el que caminábamos, había una fila ordenada de personas con brillantes anillos blancos. La imagen habría sido ridícula si no estuviera tan aterrorizada de atraer la atención de una de las monstruosidades brillantes y desaparecer en una aguja. ¿Guías? Le pregunté a Daniel justo delante de mí. Volvió la cabeza pero continuó caminando. ¿Hay más de uno de ustedes? Daniel se echó a reír. Por supuesto. ¿Crees que muestro 6.000 millones de personas por aquí? ¿Y ustedes son los únicos que pueden hablar? Miró hacia adelante y hacia abajo. Respondió en un susurro que apenas podía oír. Por supuesto. ¿Cómo sabría alguien qué hacer sin que alguien les diga qué está pasando y cuáles son sus responsabilidades? Miré mi pequeña bola azul. Parecía contento con la conversación que estábamos teniendo. Entonces nadie se cansa. ¿Tienes? Él estaba en lo correcto. A pesar de las horas de caminata que he hecho desde que entramos en la pared, no estaba ni del más mínimo dolor. No tenía sed, no tenía hambre, sentí que podía caminar para siempre. Y algo hizo clic. Miré a la gente en sus yunques, cincelando sus brillantes cubos, y pensé si lo estaba haciendo yo mismo. Podría trabajar en eso para siempre. Podrían trabajar en eso para siempre. Miré mientras las bolitas azules guiaban a los trabajadores con las manos vacías hacia la sala de materiales y a las personas que llevaban anillos brillantes en la parte posterior de la línea en la que estábamos al frente. Una eternidad de trabajar en silencio haciendo lo mismo una y otra vez. O un destino misterioso en la aguja donde nadie ha vuelto a ver. Sí, estaban aquí. Dijo Daniel. Miré hacia adelante, interrumpí mis pensamientos, mientras nos acercábamos al corto corredor. Al final, había una gran puerta de madera, la primera cosa en todo este lugar que no estaba hecha de piedra o metal, y un solo hombre parado frente a ella. No pude ubicar exactamente lo que me molestó de él hasta que pasamos un poco más por el pasillo y se hizo obvio. Él estaba brillando. No ridículamente brillante como los serafines y no un azul suave como los querubines, sino un amarillo cálido que resonaba con un sentido de esperanza y alegría. Él sonrió cuando nos acercamos. Guía. ¿Me has traído uno digno del tercer cielo? Daniel me miró rápidamente. Sí. El hombre de pie frente a la puerta de madera sonrió al pequeño querubín mientras volaba por encima de mi lado y al suyo. Lo miró por un momento, asintió, luego me miró y sonrió. Eres digno de entrar en el tercer cielo y recibir la verdad. ¿Deseas saberlo? Daniel me miró con una severa mirada en su rostro y asintió con un gesto de sí. Por el amor de Dios, di que sí. Miré a la gente detrás de nosotros esperando con sus brillantes anillos. Si hubiera una elección además de una eternidad de cortar un anillo en un anillo, entonces tendría que ser un idiota para no tomarlo. El hombre resplandeciente me sonrió y luego miró a Daniel. Te doy permiso para entrar en el tercer cielo, guía. Tu cargo es merecedor de las tribulaciones. Aparté la mirada del hombre resplandeciente a Daniel. ¿Tribulaciones?
Daniel me señaló a su lado y nos apartamos para permitir que la primera persona detrás de mí, con su anillo brillante, se parara al lado del hombre resplandeciente. Tomó el anillo de la mano de la persona. Gabriel inspecciona cada anillo en busca de defectos. Observé mientras el hombre resplandeciente, Gabriel, miraba el anillo en su mano. Después de otro momento, el suave brillo a su alrededor se atenuó y el anillo en su mano se hizo más brillante. Otro momento y el anillo volvió a su brillo normal. ¿Gabriel? Le pregunté al hombre resplandeciente. Él sonrió y sostuvo el anillo brillante hacia mí. ¿El arcángel Gabriel? Gabriel sonrió. Le quité el anillo, aturdido por la revelación de lo que estaba frente a él. Cuando Gabriel encuentra un anillo satisfactorio, generalmente alguien está aquí para traerlo a través de la puerta. Esta vez tuvimos suerte. Daniel miró al arcángel que ya estaba ocupado inspeccionando otro anillo, y podemos traerlo nosotros mismos. Vi cómo Gabriel sostenía el anillo con ambas manos e hizo el truco donde hizo que el anillo brillara más. Sin embargo, a diferencia del que sostenía actualmente, el anillo en las manos de Gabriel primero se rompió y luego se rompió en 1.000.000 de piezas brillantes. Parecían desaparecer a medida que el brillo se disipaba y desaparecía de la existencia. A veces el material no es lo suficientemente fuerte para nuestros propósitos. Ahora vamos. Daniel se volvió y abrió la puerta de madera detrás de Gabriel. Detrás de ella había una gran escalera de caracol marcada a través de la roca que subía, y entramos. Daniel mantuvo la puerta abierta para mí y la atravesé sosteniendo el anillo brillante en mis manos. Cerró la puerta y ambos comenzamos a subir por la escalera de caracol. Miré hacia arriba cuando dimos los primeros pasos y solo pude ver la parte inferior de las escaleras mientras se elevaban en espiral hacia arriba. Nos dimos un paseo, así que si tienes alguna pregunta ahora sería un buen momento. Daniel caminó a mi lado escaleras arriba. ¿Ahora podemos hablar? ¿No es el hombrecito azul? Señalé al querubín flotando junto a mi cabeza. ¿Nos entregamos si decimos algo malo? Ahora que dejamos el segundo cielo, no hay mucho que podamos decir para calentarlos. La información en el segundo cielo está restringida. Por su propio bien. Respondió Daniel. Vi una luz azul flotando arriba por un segundo antes de que otra persona, una mujer alta con un corto afro, apareciera desde una esquina. Daniel asintió mientras pasaba y bajaba las escaleras. Ella le devolvió la sonrisa mientras lo hacía. ¿Alguien que usted conoce? Intenté un tono de conversación alegre porque Daniel parecía estar más relajado mientras subíamos las escaleras. Conozco a todos los que viajan aquí. Es mi carga saberlo. Todos en la caverna por la que caminaron por allí. Cada persona que baja por estas escaleras. He guiado a cada persona en esta sección de segundo cielo aquí. ¿Cómo es eso posible? Debió haber decenas de miles de personas ahí abajo trabajando en esas cosas. 144.000. Él corrigió. ¿Cómo es eso posible? Incluso si nunca dormiste y nunca hiciste otra cosa, ¿moriste, qué, 2005? ¿2006? Eso no tiene sentido. El tiempo es, Daniel se detuvo por un segundo, diferente aquí. Bueno, no exactamente diferente. Es difícil de explicar. Un momento puede durar para siempre. Una eternidad podría ser un abrir y cerrar de ojos. O algo al respecto. Volví la cabeza y lo miré. Sé que no tiene mucho sentido. Yo tampoco lo entiendo. Es imposible seguirle la pista de todos modos. Sin puntos de referencia con los que compararlo. Añadió. No cajes, no duermas, no comas, no bebas. Yo llené. Exactamente. Caminamos otro momento en silencio. Otra persona nos pasó durante este período y saludó a Daniel. Daniel asintió con la cabeza al pasar. ¿Qué información es tan peligrosa que las personas atrapadas en Second Haven no pueden saberlo? Es el material y para qué se utiliza. Se ha juzgado que son dignos de saber que están haciendo que las cadenas contengan algo peligroso. Es lo suficientemente peligroso que amenaza toda la existencia si se escapa. Si conocían la verdad, entonces no haría las cadenas. Al menos eso fue lo que me dijeron. Personalmente no estoy tan seguro, pero, suspiró. No estoy exactamente a cargo aquí. ¿Quién es entonces? Yo pregunté. Esta pregunta había estado ardiendo en mi mente desde que vi la ciudad de plata vacía. Había visto ángeles de todo tipo y personas que nunca se cansaban en una búsqueda de servidumbre eterna. ¿Pero a quién sirvieron? Nadie realmente. Por lo que puedo decir. Miré la bola azul que flotaba a mi lado. Daniel atrapó mi mirada y continuó. Definitivamente no lo son. Sirven, al igual que nosotros.
Por supuesto que no tienen libre albedrío como nosotros. La persona que me guió los comparó con los algoritmos de computadora. Algunos, como Gabriel, son más complicados que otros, pero todavía algoritmos que siguen un conjunto de reglas que nunca conoceremos. Una eternidad sin respuestas y trabajo eterno. Esto suena más como el infierno que el cielo. Daniel soltó una carcajada. El infierno es solo la ausencia de Dios. Ya estamos allí. Me estoy cansando me interrumpió el brillo brillante del cielo sobre nosotros. La escalera empotrada en el suelo finalmente terminó y llegamos a la superficie de donde estábamos yendo. Lo vi una vez que finalmente estábamos abiertos al cielo. Esto, señaló Daniel hacia adelante, es el tercer cielo. Bienvenido al reino de Dios. Delante de nosotros se erguía una esfera gigante y brillante, de miles de pies de ancho, flotando en el aire. Alrededor de él había una celosía de escaleras de mármol, escaleras y andamios que lo rodeaban por completo y permitían un movimiento casi sin restricciones alrededor de la esfera. Y eso, continuó Daniel, es Dios. Aparté la vista de la esfera y miré a Daniel. ¿Dios? ¿El gobernante de toda la creación? ¿El creador? Dios no es el gobernante de toda la creación. Él es la creación. Miré el anillo brillante en mis manos, la pequeña bola azul que flotaba junto a mi cabeza, y luego a Daniel. Los ángeles no solo nos están protegiendo, ¿verdad? Daniel miró la bola brillante en la distancia. No, se detuvo por un minuto, mirando la enorme bola de luz que aparentemente fue el creador de todo, luego continuó. Poco después de que Dios creara, trató de deshacerla. Me quedé mirando el gigante orbe brillante. Me quedé mirando a Dios. El Dios que quiso deshacer su creación. Ese anillo que sostienes, señaló el anillo brillante, es la creencia. Creencia forjada a partir de las almas de todos los que no harán que las cadenas se unan. Cuando no las hacen, se convierten en las cadenas. Recordé lo que Daniel me había dicho cuando comenzamos nuestro viaje aquí, las agujas. Las de la ciudad de plata. Él asintió. Pero es Dios, dije, si Él creó todo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo estamos aún aquí? La creencia de que es un creador que no quiere destruirnos lo mantiene atado. Pero solo somos su creación y nuestras creencias solo lo pueden mantener atado por tanto tiempo. Los vínculos se rompen y necesitan un reemplazo constante. Tu trabajo, tu tribulación, es reemplazar esos bonos a medida que se rompen. Fue en este momento que realmente entendí el término verdad. La verdad de toda la existencia. La verdad que Dios pensó que cometió un error con la existencia. Mierda. Dejé caer el anillo que llevaba y agarré mi pecho con ambas manos cuando sentí un repentino dolor agudo. ¿Qué es? Daniel parecía preocupado. Dolor, era la única palabra que podía salir. El dolor en el pecho se extendió a mis extremidades y me desplomé en el suelo, incapaz de pararme. Daniel se movió rápidamente para mirar directamente a mis ojos. Algo estaba sucediendo y era obvio por la mirada en sus ojos que sabía exactamente lo que estaba sucediendo. No tienes mucho tiempo. Mi nombre es Daniel Marsh. Vivía en Rochester, Nueva York. Dile a Mary que, la voz de Daniel se apagó cuando un agujero negro se cerró alrededor de mi visión y perdí el conocimiento. Lo siguiente que supe fue que estaba en una cama de hospital y todo dolía. El médico me dijo más tarde que tuve la suerte de sobrevivir al conductor ebrio que me golpeaba. Según él, había estado muerto durante 5 minutos y 57 segundos. Lo que más me sorprendió fue a mi ex esposa durmiendo en la silla junto a la cama de mi hospital. Aparentemente nunca había quitado su nombre de mi lista de contactos de emergencia. Incluso con todo el dolor que le había causado, ella había aparecido cuando casi me había ido para siempre. Todavía no me he recuperado completamente del accidente y los recuerdos de lo que sucedió en esos 5 minutos y 57 segundos todavía están frescos en mi mente. Nunca pensé que le mostraría a nadie estos recuerdos, ya que principalmente los escribí para mi propio beneficio. Incluso con lo vívido que había sido, no podía creer que realmente hubiera sucedido. Y luego busqué un Daniel Marsh en Rochester, Nueva York. La foto del obituario de 2007 mostraba un poco más a un hombre mayor, en sus primeros años 30, pero el Faux Halcón todavía estaba allí. Pensé en lo que había dicho justo antes de que ya no estuviera muerta. El infierno es solo la ausencia de Dios. Si Dios quiere deshacer toda la creación y el infierno es la ausencia de Él, entonces preferiría ir al infierno.